esta clase es justo lo que viene después. ¿Cuál venía después de los guardias que atravesaste ilesa o ileso? ¿Con qué te topabas? En un jardín Ajá, ese jardín. ¿Y cómo te sentías en ese jardín? libre, ¿no? Porque también te sumergías en un lago y caminabas Ujú, descalzo. te podías bañar y podías disfrutar de ese jardín, porque esa es la sensación, esa experiencia de libertad es lo que representa una buena conciencia sobre la muerte. En vez de apanicarte, te da esa sensación de libertad. Y después, finalmente, entras en este castillo, en este edificio, ¿y qué es lo que te encuentras? Lo primerito que te encuentras ahí adentro, en la primera habitación. Cuarto con una fiera. Una fiera, una bestia, que sabes que si se suelta de la cadena te va a devorar. Y ese representa que la muerte, por más que te escondas, no te puedes esconder. Representa esa inevitabilidad de la muerte. Y después, en la siguiente habitación, ¿qué encontrabas? Reloj de arena. El reloj de arena. Y es como el tiempo, minuto a minuto, se te está yendo y no lo puedes detener. Y la última habitación de la meditación, Libros. ¿cuál? ¿Eran libros? Los libros de No. enseñanzas y todas las imágenes colgadas en la pared, pero tú vas corriendo y no te puedes detener. Quieres quedarte a recibir una enseñanza más y no puedes. Y eso representa que como el día de tu muerte, por más que hayas intentado practicar, siempre te va a hacer falta, te va a hacer falta tiempo. Vas a sentir que algo te faltó, algo quedó pendiente. Entonces vamos justamente a entrar en materia de la clase 9 del curso 8. Estamos por terminar y hoy vamos a adentrarnos en el tema de la muerte. Hemos estado estudiando la mayoría de las clases desde qué texto. De Landry. Bueno, en este curso más que No. nada ha sido el de la Vidharma Kosha, pero justo en este curso, esta clase, es de Lam-Rim. Gracias, Irene. Entonces, ¿puedes, Irene, hacer la ofrenda del mandala? Sí. Aquí está la gran tierra, llena del aroma. Irene, ya no te escuchamos. ¿O soy yo? No, no lo escuchamos. No, no se oye. Ah, ¿puedes continuar tu mamá, por favor? Aquí está la gran tierra, llena de aroma e incienso, cubierta por un manto de flores, la gran montaña y los cuatro continentes, adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente las convierto en el paraíso de un Buda y te las ofrendo todas a ti, que con esta acción todos los seres experimenten el reino puro. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. ¿Ya puedes, Irene? Refugio en el Buda, el Dharma y el Sangha hasta el día que logre la iluminación, por el poder, la bondad que genero dando y haciendo el resto, que pueda alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres vivos. Gracias, mamá y Irene. Entonces, les comentaba que justo esta clase es un tema pilar del AMRIM. ¿Y por qué pilar? Pues porque si no tenemos una conciencia de la muerte, no podemos ni siquiera decir que practicamos Dharma o budismo, porque justo el punto de inicio, y no sé si lo recuerdan, fue de las primeras clases del curso 1, hablábamos sobre esto.
Lo que hace la diferencia para decir, ay, estoy practicando Dharma, es que quieres dejar qué para qué. ¿Quieres dejar la rueda del samsara? Ajá, que significa que no se trata de que quieras que te duela menos la cabeza o que haya menos niños pidiendo dinero en las esquinas. No, quieres que en tu próxima vida ya no tengas que sufrir todo eso. Si solamente te enfocas en esta vida, es algo muy bueno, pero ya no es Dharma, no es budismo. Entonces, lo único que te va a ayudar a cruzar del samsara, salir del samsara, es justamente qué tanta comprensión, qué tanta conciencia tengas sobre la muerte. Entonces, es una clase sumamente importante y de verdad felicidades, felicidades y gracias a todos los que están aquí. Entonces, hablamos de meditación de la muerte. Este es el tema, si leen el título ahí dice, ¿no? La meditación sobre la muerte, parte uno. Lucía nos va a guiar el próximo lunes en la segunda parte y con eso concluiríamos este curso. Cuando hablamos de meditación, vamos a la que sigue, por favor. Tenemos que entender primero qué no es meditación en la muerte. ¿Sí alguien quiere hablar? Ok. La Te ves meditación sobre... cortada, no se te ve tu rostro, te Ay, ve, perdón. perdón. Es que si me hago un poquito para adelante, se me corta. La meditación sobre la muerte no es tener este terror por tanto en el hecho de tu muerte, estar en el hecho de tu muerte y estar aterrado porque te vas a ir, porque ya no vas a ver a tus seres amados, porque vas a perder este cuerpo que tanto has cuidado, o tampoco es que alguien cercano se muere o que escuchas lo que está ocurriendo ahorita de guerras, bombas aquí, peleas aquí y allá eh, y que entonces te sientas aterrado porque digas, ay, me puede pasar a mí. Se trata de ver cómo existe la posibilidad de que mueras hoy y entonces decidas, sabiendo que puedes morir hoy, cómo quieres vivir en tus últimos momentos, que actúes en consecuencia. Si nada más estás aterrado y estás en pánico, eso no es conciencia de la muerte, es decidir, tampoco es como fingir, ay, me voy a morir, no, es saber que te vas a morir esta noche y entonces, ¿en qué no vas a perder tu tiempo? ¿Qué es lo que realmente importa en estos momentos, en estos últimos momentos? Y como veíamos en la meditación, esa conciencia es todo lo contrario a ser aterradora, todo lo contrario a tensarte, te libera porque por primera vez sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer, sabes qué es lo mejor que podrías estar haciendo con este preciado tiempo de vida, con esos últimos instantes. Entonces es todo lo contrario a angustia y a pánico. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, perdón. Entonces, ¿qué sí es la conciencia? ¿Cuál es una conciencia adecuada sobre la mente, sobre la muerte? En realidad, más que una meditación, es habituarte. Ujú, ¿alguien quiere decir algo? Más que estar como meditando en postura de meditación. Hoy hicimos una meditación, lo que formalmente se le dice meditación sobre la muerte, pero en realidad el término de meditación sobre la muerte podríamos más bien llamarle como conciencia o habituación. Es habituarte a la idea de que aunque no lo veas, aunque no lo aparente, todos vamos en un avión que ya está de picada. Esa es nuestra realidad. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir cada instante? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a actuar? Entonces, es más lo importante de cuando hablamos de meditación de la muerte, es esta habituación que ocurre tanto en tu cojín de meditación, pero especialmente cuando estás fuera del cojín de meditación, que es donde estás sembrando estas semillas, actuando de manera automática, constantemente interactuando con las personas que nos rodean, con los objetos,
como si existieran allá afuera. Y de acuerdo al texto, vamos a leer lo que es la conciencia de la muerte a desarrollar. Raimundo, ¿podrías leer? Vamos a la que sigue, por favor. ¿Podrías leer el primer párrafo? Lo que sí es la conciencia de la muerte. No te oímos, Raimundo. Sí, ok. Ah, No hay un gracias. solo ser que haya tomado un cuerpo como el nuestro, uno creado con la fuerza de nuestros actos del pasado y por aflicciones mentales, que esté exento de la muerte. Intentar desarrollar algún temor sobre este hecho no va a permitir que la detenga. No obstante, debe intentar desarrollar algún miedo a que pueda morir antes de alcanzar sus objetivos. Para su vida futura, que pueda morir antes de que haya logrado poner fin a cualquier cosa que pueda hacer que nazca en uno de los reinos inferiores, o antes de que haya logrado todo aquello que lo conduzca a los reinos superiores y al bien supremo. Nada más Gracias. un párrafo. Sí, puedes continuar. ¿Quién tiene su cámara? Marco, ¿puedes continuar? Sí, claro. Si usted tuviera esta clase de miedo sobre este tipo de cosas, eso le ayudaría a hacer algo al respecto. Y en el momento de la muerte misma, no tendría razón alguna para sentir miedo. Si por el contrario, se encuentra con que no puede alcanzar estos objetivos, entonces, cuando llegue la muerte, se va a sentir atormentado por dos tipos de arrepentimiento. En un sentido general, se va a dar cuenta de que no ha sido capaz de liberarse del círculo de sufrimiento de la vida. Más en concreto, comenzará a sentir terror puro ante la posibilidad de tener que caer en los reinos de miseria. Gracias, Marco. Gracias, Raimundo. Vamos a la que sigue. Entonces, para, para analizar este tema, para entrar en materia sobre cómo realizar una meditación de la muerte, que ya dijimos no es solamente lo que ocurre en ojos cerrados y sentada sobre tu cojín o tu silla de meditación, sino cómo te conduces por tu vida. Hay cuatro componentes o cuatro pasos importantes. El primero es lo que justamente acabamos de describir, que es identificar qué no es la conciencia sobre la muerte y qué sí es. No es apanicarte, no es temerle o simplemente decir, ay, sí, sí, me voy a morir algún día. Es decir, como voy en un avión que está de picada, ¿cómo cómo voy a pensar, cómo voy a actuar y cómo voy a hablar, a pensar y actuar? O sea, especialmente entendiendo que de la forma en la que haga va a crear la siguiente realidad. Y como quiero salirme de samsara, quiero que la siguiente realidad no cargue con todo el sufrimiento que traigo. Quiero salirme de ese sufrimiento. Entonces, la única forma que puedo salir es creando semillas que beneficien a otros. Entonces, esa es la conciencia y eso te da certeza, te libera. La verdad es que ya no pierdes el tiempo. Entonces, ese es el punto número uno, esa conciencia de lo que no es y lo que sí es. El siguiente paso sería considerar los problemas de no meditar. ¿Qué me va a pasar si no medito? Que está un poco dicho en la parte que leyó Marco cuando decía que si tú llegas a tu lecho de muerte y nunca tuviste conciencia sobre la mente, pues vas a estar lleno de arrepentimiento. Entonces vamos a verlos enseguida. También vamos a hablar de los beneficios sobre sí tener conciencia sobre tu muerte, meditar en la muerte. Y finalmente, cómo sería meditar y desarrollar esta conciencia sobre la muerte. Entonces, antes de tener la conciencia sobre la muerte, es porque hiciste estos cuatro pasos. Entonces, el primero ya lo hicimos, ya lo analizamos, lo que no es y lo que sí es. Ahora vamos a ver cuáles serían los problemas. Siguiente diapositiva. Entonces,
hay varios problemas. Algunos ejemplos para analizar en esta clase de no meditar, pues el primero es que te concentras únicamente en esta vida. Eres como de esas personas que estaban en la multitud, en el claro del bosque, pero no cruzan el puente, se quedan aferradas a la mesa llena de comida y de bebida. Y aparte, no solo están aferradas, sino sienten que si no son los primeros en agarrar el bocado, alguien más se van a quedar sin bocado. Entonces, cuando no meditas en tu muerte, eres uno más de esa multitud. Tu enfoque está en qué va a pensar la gente de mí, qué me voy a poner, qué voy a comer, qué, qué nuevo curso voy a tomar para tener la certificación. Eh, estás constantemente aferrado a cosas de esta vida, que aunque sean cosas incluso virtuosas o útiles, al final son cosas que no te van a ayudar a salir de samsara. La que sigue es no remueves tus malos hábitos. Entonces, como no estás meditando en la muerte, pues realmente desaprovechas las oportunidades. No tienes como ese sentido de urgencia de verdad, sobre todo un mal hábito como el no hablar con la verdad o el dividir con tus palabras. O sea, como que dices, ay, no pasa nada, mañana voy a ser más honesto, mañana voy a ser más amable, mañana. Y Shantideva, que es uno de los grandes maestros sobre vacuidad y bodhicitta, que próximamente lo vamos a estudiar cuando lleguemos al curso 10, 11 y 12. Shantideva dice que si nosotros estuviéramos con un tazón de agua y no tuviéramos que cruzar una habitación sin derramar una gota, si no hubiese alguien apuntándonos con una espada y nos cortara la cabeza si derramamos una gota, caminaríamos y derramaríamos el líquido. Pero si por lo contrario trajéramos a alguien a nuestras espaldas acechándonos con la espada, podríamos caminar victoriosos sin derramar una sola gota de esa vasija. Entonces, aquí la analogía es, esa espada es mi conciencia sobre la muerte. Si sabemos si fuéramos conscientes de la amenaza, el Señor de la muerte acechándonos en cada instante, removeríamos esos malos hábitos, no nos permitiríamos desaprovechar cualquier oportunidad espiritual para actuar de la forma correcta. El tercero, pues es que toda nuestra práctica va a estar manchada por egoísmo, por un interés. Incluso acciones, puedo estar yo aquí sentada enseñando el Dharma y mis acciones, mis pensamientos siguen imbuidos en de forma sutil, pero siguen estando contaminados por mi interés propio. Mientras no tengamos conciencia sobre la muerte, todo lo que hagamos hasta lo que consideramos como más nobles, como ir a hacer una donación en el banco. Ya ves que cada vez que sacas dinero te dicen, ¿quieres donar esta causa? Dar el dinero en la calle, llevar cosas al asilo, todo va a estar manchado. Vamos a estar constantemente o de unos más detrás de la mente, otros más como primera idea de la mente, pero todos estamos constantemente pensando, ay, ¿cómo suena mi voz cuando leo la ofrenda del mandala o cuando yo ahora, cómo estoy hablando, cómo me veo? Ay, ¿se dieron cuenta que sí me memoricé todo, que di la respuesta correcta? Aunque sea una clase de Dharma. Entonces, está en nuestra naturaleza este instinto de beneficiarnos, de pensar en nosotros, es lo natural. Hacer beneficiar a otros no es lo natural, es algo artificial. Estamos entrenando la mente a operar con una inteligencia artificial, por así decirlo. Y si no tenemos esta conciencia sobre la muerte, es muy difícil hacer ese cruce, esa inversión. Irte en el sentido contrario a las manecillas del reloj es sumamente difícil sin una conciencia sobre la muerte. Y lo peor es de que sin esa conciencia sobre la muerte, este contaminante, este ego
egoísmo de estar creyendo que yo y los otros somos autoexistentes y que la única forma de salir triunfante o de no pasarla mal es buscando mi propio beneficio, es que lo más terrible es que se exagera cuando no medito sobre mi muerte. El siguiente, el siguiente problema es pues que no practicas o abandonas tu práctica. Geshe Michael dice, bueno, y lo hemos visto, o sea, ya tenemos aquí un ratito y hemos visto cómo grandiosísimos maestros que conocimos en el 2011, en el 2012, hoy ya no están. O sea, y eran de verdad practicantes muy avanzados, mentes muy brillantes, unos meditadores ejemplares. Sin embargo, si no hay esta conciencia sobre tu muerte, tarde que temprano te rindes. Te decides cambiar a otro, a otro camino o simplemente no recibes no tienes las realizaciones que te hagan, que te confirmen que es posible terminar con samsara. Entonces, es una terrible, un trágico problema. Otro problema es que conforme envejecemos, más, más va aumentando la necesidad, la tendencia a aferrarnos a esta vida. Si envejecemos sin conciencia sobre la muerte, nos vamos a sentir, como lo decía el primer problema, más aferrados a las cosas, a las ideas, a las posesiones, a los espacios. Por eso a veces sentimos que con ciertas personas mayores es difícil que se abran a las ideas de los jóvenes, porque es mucho más difícil conforme envejeces, más fuerte se vuelve el karma de aferrarte a lo que crees necesitar de esta vida. Y por último, el último problema, también muy trágico, es que en el momento de tu muerte tienes este terror del que nos leyó Marco. Tienes el terror de que no aprovechaste esta oportunidad de vida espiritual, no la aprovechaste, no lograste hacer todo, tienes arrepentimiento y tienes mucho miedo a morir. Te sientes muy estúpido, muy estúpida por no haberlo aprovechado, porque ves muy claro cómo se te está yendo y no pudiste lograr lo que querías. Entonces, todos estos problemas ocurren y se trata, para poder tener una conciencia sobre la muerte, primero tienes que saber lo que no es y lo que es, los problemas que te traen no pensar en ella, y ahora vamos a pasar a cuáles son los beneficios. ¿Qué cosas buenas van a venir si medito en mi muerte? Y la primera, pues es que tu práctica, este autobeneficio constante, que es lo que nos viene de forma natural, lo vamos a eliminar. Nuestra práctica ya no va a estar contaminada por malas motivaciones, porque quiero sonar bien, o quiero verme buena, o quiero ser famosa. Ya mi práctica va a ser pura. Ya tampoco me va a dar pena decirle a las personas que yo no ingiero esa sustancia o yo prefiero no ir porque es en mi horario de meditación o porque tengo un retiro. Quizás pierdas algunas amistades, pero en realidad te vas a sentir muy bien porque sabes qué es lo importante para tu práctica espiritual, para avanzar en tu camino. Otro beneficio es que tu práctica va a ganar poder. Mientras más conciencia sobre la muerte tengamos, cada, cada acción, cada práctica, ya sea cuando servimos, cuando meditamos, cuando estudiamos, va a ser mucho, mucho más poderosa. Es como si fuéramos en un avión y nos escuchamos a la aeromoza que pues el avión le dejó de funcionar una turbina y que vamos a hacer un aterrizaje forzoso, pues en ese momento estoy seguro que cada uno de nosotros traería a la mente a ese ser que más le inspira amor y sabiduría, y esa imagen sería sumamente poderosa, porque si somos conscientes de que vamos en ese avión cayendo, practicamos con otra intensidad.
y sabemos qué es en lo que deberíamos de estar en ese momento. Y estoy segura que cada uno traería a su lama, a su esposo o esposa ángel, a Jesús, a la Virgen, no sé a quién traerían ustedes, pero ese ser más especial de su vida estaría en ese momento, lo estarían llamando y trayendo a su corazón. Entonces, la otra otro de los beneficios es que ya no perderíamos tiempo, ya no estaríamos perdiendo el tiempo con ideas tontas y ni siquiera en el mismo Dharma, porque a veces en el Dharma yo me he cachado muchas veces de que como trabajo para una organización que en cierta forma está dedicada al Dharma, digo, ay, hoy no voy a meditar porque le tengo que mandar este correo a esta persona porque urge y hasta yo misma postergo mi práctica y pongo como prioridad Dharma, pero en realidad aquí Geshe Michael es súper claro y enfático de que tu práctica es prioridad. Llámesele servir a quien tienes que servir, meditar, hacer, hacer que tu cuerpo mueva su prana, estudiar. Y es muy fácil y dice que es más engañoso cuando te dedicas al Dharma, que puedas poner el trabajo de Dharma por encima de esta práctica. Entonces, si tienes conciencia sobre la muerte, no vas a elegir bien, no vas a querer desperdiciar tu tiempo. Otro beneficio es que ya no renuncias, ya no dejas el camino, porque sigues teniendo tus meditaciones traen realizaciones, tu vida se vuelve mucho más hermosa, ves cómo las personas a tu alrededor se vuelven mucho más divinas y entonces tienes comprobaciones y sabes qué es en lo que te debes de enfocar en esta vida y ya no renuncias. Y bueno, por último, mueres con gran satisfacción. Lo contrario a lo que vimos en los problemas, sabes que realmente pasaste tu vida haciendo lo correcto y tienes esa certeza. Y fue una de las cosas pues más hermosas que pude ver en mi papá cuando murió, realmente ver como lo que es que alguien se vaya sin arrepentimiento es poderosísimo. O sea, hizo que, porque yo digo, yo tengo este camino espiritual, pero mis hermanos son, bueno, son realmente para mí ángeles, pero no, o sea, técnicamente, convencionalmente, digamos que no practican este camino. Y sin embargo, pudieron ver cómo esa partida de alguien que no va arrastrando con arrepentimiento, que se fue con esa elegancia, realmente cambió de color el duelo para todos, para todos. Entonces, es como la comprobación más directa que tengo que realmente es, es muy trascendental el morir con esta satisfacción. Voy a detenerme aquí a ver si tienen algún comentario, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Ujú, Lore, dime. Cuando dicen, por ejemplo, en la práctica diaria, ¿se refiere como a meditar en la muerte diariamente o cualquier tipo de meditación? Qué buena pregunta. Se refiere a más que a que te sientes y hagas la meditación que hicimos hoy, de que vas en el bosque y luego pasas por el puente y tiras todo. Más que hacer eso, es que cuando te estés lavando los dientes, te vas en el espejo y digas, va a llegar un día donde sea la última vez que me ve en el espejo. O que cuando vas manejando, va a llegar un día donde este vehículo pertenezca a alguien más. O cuando estás moviendo tu mano y algo te está dando como mucha emoción, no sé si juegas tenis o si juegas, o si bailas, que digas, va a llegar un día
en el que voy a seguir bailando, pero no va a ser con este cuerpo. O sea, es como tener esa conciencia de que esto se va a acabar. Esta forma en la que te conoces, en este mundo en el que conoces, va a llegar un día en que sea la última vez. Y lo más importante, cómo va, cómo se va a acabar. Entonces, ¿qué es lo que más merece la pena que haga ahora que los tengo? ¿Qué es en dónde debo de dirigir mi energía, mis intenciones? ¿Qué es qué es lo que me agota para estar enfocada y tener claro cuáles son las semillas más poderosas que puedo sembrar? Y entonces todo eso que me agota y que me desvía de tener esa claridad de qué es lo más poderoso que podría estar haciendo ahorita, si entiendo, obviamente partiendo del entendimiento de, de que lo que más me va a traer dicha en el futuro es darle dicha, beneficiar a otros, entonces cualquier cosa que me distraiga de tener esa claridad y de practicar eso decido descartarlo, porque ya no hace sentido hacerlo. Ya no hace sentido estarme moviendo en ambientes donde me alejo o me agoto de tener esta claridad o de tener este espacio para hacer las cosas que sé, tengo la certeza que me van a traer un resultado de dicha. Entonces, eso es lo que se entiende por practicar. Técnicamente, las acciones que Geshe Michael recomienda que sí o sí hagamos es meditar. O sea, bueno, Geshe Michael y todos los maestros es meditar, mover tu prana, que el yoga es ideal, pero una vez que comprendes cómo mueves el prana, ya no necesariamente tenga que ser yoga, pero es importante saber cómo está constituido tu cuerpo sutil para poder hacer otros ejercicios, mover tu prana, estudiar sobre vacuidad, estudiarlo porque es un concepto muy escurridizo y por lo menos intelectualmente podemos ayudar a que un día se detone esa experiencia directamente. Entonces es meditar, eh, mover tu prana, estudiar y servir. Eso es. Servir, sabemos que el objeto kármico más poderoso pues es tu lama de corazón. Si tú aún no sabes quién es tu lama de corazón, pues entonces haz que todos sean tu lama de corazón y velos a todos como ese ángel y aprovecha cada oportunidad. ¿Sí te Gracias. respondí? Gracias Sí, a sí, sí. ti. Muy buena pregunta. Gracias, Lore. Entonces, hablábamos de cuatro componentes y llegamos al cuarto componente. Ya sé que no es conciencia sobre la muerte, ya sé que sí es. Ya sé qué problemas me va a traer si no medito en mi muerte, ya sé qué beneficios me trae. Ahora, pues ya estamos listos, ¿no? ¿Qué sería, qué sería tal cual el meditar en la muerte? Ya sé por qué me conviene, por qué no me conviene no hacerlo. ¿Qué sería teóricamente hacerlo? Ahora quiero hacerlo. Y aquí nuevamente nos encontramos con tres principios y cada uno de estos principios tiene tres componentes más. Entonces, de estos tres principios, vamos a ver únicamente el primero y en la siguiente clase con Lucía vamos a hablar del segundo y del tercero. Pero para respuesta de tarea, sí te pregunta cuáles son los tres. Entonces, el primero es contemplar que es certero que vamos a morir. Es decir, no, es cierto. El segundo es contemplar que no sabemos cuánto va a ser. Y el tercero es contemplar que solo el Dharma puede sernos de ayuda cuando llegue el momento de nuestra muerte. Entendiendo que Dharma, más que la práctica y los ritos como tal, se refiere a que comprendas que lo que te vas a llevar contigo no es ni tu casa, ni tu título, ni tu salud, si mueres
con un cuerpo joven, nada, nada te llevas. O sea que realmente lo único que te puedes llevar es tus buenas semillas. Lo que hayas pensado, hablado y actuado en beneficio de otros. Bueno, también te llevas lo malo, pero eso, ese no es el que nos interesa. Entonces, por eso dice que solo el Dharma te puede ayudar, porque solo tu virtud es lo único que te va a hacer proyectar un mundo sin sufrimiento, un paraíso, ojalá, un paraíso. Y entonces a eso se refiere con el Dharma. Entonces, ya con esto terminaríamos la clase, solo vamos a ver este primer componente, esta primera contemplación o idea que es certero que vamos a morir. También se divide en otros tres. ¿Podemos irnos a la siguiente diapositiva, Norma, por favor? Gracias. Entonces, hay tres razones que comprueban que la muerte es certera. Y el Señor de la muerte va a llegar con toda seguridad, que era este perro, este bulldog, este pitbull rabioso, que está con la cadena y en el momento en el que se logre soltar, porque se va a soltar, te va a devorar. Esa es la imagen, justo, esa es esa certeza de la muerte. Y el Señor de la muerte, ya llegaremos a hacer meditaciones donde visualizas al Señor de la muerte comiéndose todas tus malas semillas. Y es una imagen, es así voraz. Y aquí lo que debemos de reflexionar es que ni los mejores doctores, no hay rincón del que nos podamos esconder. Cuando ese momento de nuestra mente, cuando las semillas para experimentarnos con este cuerpo en este mundo se agoten, ni el mejor hospital, ni el mejor tratamiento, ni el haber comido toda la vida alimentos orgánicos, nada de eso va a importar. No va a importar si morimos en el mejor hospital o en la acera, o sea, realmente nos tenemos que ir y eso es cierto y eso es inevitable. Y el segundo punto es que va a ser imposible en ese momento donde ya nos estamos yendo, va a ser imposible agregarle tiempo a la vida. No vamos a poder extender ni una milésima de segundo de vida, porque cuando nos florezca la semilla de retirarnos, nos retiramos. Y también aplica para todo en la vida. Esta imposibilidad de agregarle tiempo es, en parte, es este reloj de arena. Este reloj de arena que veías en la segunda habitación ya que entrabas, se estaba yendo de volada, se estaba yendo el tiempo, el tiempo. Cada minuto de esta clase estamos más cercanos a la muerte. Cada minuto de tu corrida o de tu yoga es un minuto más cerca de tu muerte. Cada respiración, cada vez que estamos exhalando, tenemos una respiración menos en nuestra vida. Todas nuestras acciones nos están llevando cada vez más cerca a nuestra muerte. Vamos caminando al matadero constantemente y cada vez estamos más cerca. Y esa persona que más amas, esas personas más amadas, las vemos y decimos, ay, cuánto te quiero. Pero cada vez nos queda una vez menos de verlos. Quizás nos quedan 2000, quizás nos quedan 200, quizás nos quedan 20, quizás nos quedan dos. Habrá una última vez, porque es imposible agregar tiempo a nuestra vida. Entonces, es muy importante contemplar esto para poder meditar en esta certeza de la muerte. Entonces, estamos como ¿cómo se dice? Desmenuzando todavía más lo que es contemplar la muerte. Hablamos de meditar sobre la muerte, ok, ya tuvimos la idea general, no es apanicarme, es más bien decir, ok, sí me voy a morir y por lo tanto quiero aprovechar mi tiempo. Aquí ya estamos yendo a mucho más detalle. Y el tercera idea
para realmente tener cierto que nos vamos a morir es pensar en cómo cuando nos llegue ese momento no habremos tenido tiempo de practicar Dharma como queríamos. Incluso ahorita, si nosotros dijéramos, no, ya, me decido, voy a meditar todas las mañanas, aun y cuando lo hiciéramos, va a haber partes de la práctica que no vamos a poder. También aplica para quienes no practican Dharma, o sea, realmente todas las personas que les llega su último día de vida, hubo algo que dejaron pendiente, hubo algo que les hubiera gustado concluir y no lo concluyeron, porque cuando llegue ese día final, en las condiciones que lleguen, en el momento temprano, más tarde o hasta la vejez, siempre se va a sentir que faltó ese tiempo, que cosas que hubieras querido terminar no las terminaste. Entonces, con esto concluimos la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Yo ¿Se siente tengo el... una duda. Sí, Irene. Bueno, Ay, te dejamos de escuchar. No te oímos, Irene. ¿Quieres mandárnosla en el chat? Si tú nos oyes. ¿sí me escuchas? Ya. Bueno, la duda era si aunque practiquemos o no practiquemos en el punto de nuestra muerte, vamos a sentir que nunca fue suficiente. Ujú. Sí. ¿Esa es tu pregunta? Ajá. O sea, como que, bueno, vamos a llegar a ese punto con práctica o sin práctica. Y si estamos en ese punto, o sea, ¿qué podríamos hacer para que no esté tan triste? Qué bueno que lo preguntas, Irene. Mm, sí existe esta amenaza de que vas a sentir que no, no sé, o sea, si le preguntamos a Lucía, que ha hecho unos retiros muy importantes que te comprometes a hacer cuando entras en el camino diamante, incluso ella retirándose sin celular, en una cabaña, en una montaña, alejada en el desierto de Arizona, sin ondas ni frecuencias, sin televisión, donde ella ni siquiera usaba su tiempo para cocinar, le llevaban su comida. Incluso en esas circunstancias sentías que el tiempo se te iba. Entonces, al hablar de esto se refiere más como a esta, que el tiempo para practicar es sumamente preciado. Practicar en la forma formal de práctica, que ya dijimos, meditación, estudio, movimiento de prana y servicio, pero me encanta que lo hayas preguntado porque en realidad la invitación no es de esta clase, no es a que digas, ya está la causa. O sea, de todos modos, aunque lo hagamos, no va a ser suficiente, no. Más bien la invitación, la reflexión es, entonces, si el tiempo se está yendo, ¿cómo puedo hacer a que todo se convierta en práctica? Y ese es como el tesoro que tenemos en nuestro linaje, que todo lo que Geshe Michael te enseña, perdón, desde el día uno, es, no es para que digas, híjole, entonces tengo que alejarme de mis hijos y me tengo que ir a un retiro todos los días para entonces aprovechar las 24 horas del día y estar meditando y estar y ya no estar pensando en que tengo que ganar dinero para vender panes o cafés para traer toda esa serie de pensamientos. No, no es deja tu trabajo, deja tu familia, manda a todos a volar. Más bien es cómo conviertes tu trabajo, cómo conviertes tu hogar, tu familia en una práctica espiritual. Justamente, ay, perdón, tengo que...
justamente porque el tiempo se está yendo, justamente porque la muerte es certera. Entonces tenemos que hacer que todo se convierta en una práctica divina, en una práctica espiritual. Y el camino que te enseña eso por excelencia es el Tantra, el camino diamante, pero siempre Geshe Michael ha enseñado Tantra, nada más no te lo dice así tal cual. Y justo cuando te dice que vas a todos como tu ángel, que trates de sentir, que trates de ver y de pensar y de actuar en una manera en la que comprendas que todos los seres se merecen tener las causas de su felicidad y que nadie se merece las causas de su sufrimiento, que desees que todos los seres, cada que en una meditación tú estás enviando rayos para que todos los seres tengan esperanza, tengan sabiduría. Cuando tú le preparas la cena a tus chiquitos y lo dedicas y dejas de ver eso como, ay, ahorita tengo que hacer la cena para mis hijos, sino dices que todos los niños en todos los mundos tengan alimento, que tengan alguien que los proteja. En el momento en el que tú puedes hacer que una acción sea por el beneficio de todos los seres, esas acciones con esa intención infinita, inmesurable por todos los seres, se va acumulando y de verdad algún día van a extinguir las causas para nuestra muerte. Van a transformar no solo la experiencia de muerte, sino van a agotar la posibilidad de una muerte. Esa es la meta más elevada en el budismo. O sea, no morir, iluminarte. Y es posible. Y comienza con convertir acciones que con una visión ordinaria las verías, ay, pues sí, pues obvio, le tengo que dar de comer a mis hijos. Pues soy su mamá, o sea, sería mala si no lo hago. Pero si tú cambias la visión, ya no estás, ya no estás haciendo una actividad mundana, ya estás haciendo una actividad iluminada. Y entonces esa es la forma de hacer que nuestra práctica trascienda solo a lo que nuestra capacidad y nuestra visión convencional del tiempo nos permita hacer. Este tiempo, esta falta de tiempo para practicar Dharma, la única forma de trascenderla es que cada práctica sea Dharma y que todo nuestro Dharma sea por el beneficio de todos los seres. Ok, gracias. Entonces, sí, no, como les decía en un inicio de esta clase, esta y la clase que viene son dos clases fundamentales de este curso y de todo el camino, porque no, no estamos aquí para ser más tranquilos en el trabajo o cuando estamos bajo presión, para sentir menos estrés o ansiedad o para ser más amables con todos, más considerados, más compartidos. Estas son metas nobles, son dignas, son objetivos muy dignos, pero no califican como práctica budista. La motivación mínima para ser un budista, para practicar Dharma, es que lo que hagamos a partir de ahora sea algo que nos ayude después de nuestra muerte, que realmente practicando con una conciencia de que queremos que lo que estamos haciendo ahora no mejore mi realidad el día de mañana y pasado y los siguientes años, no. Queremos que sea un mejor renacimiento como motivación más bajita. Luego está la motivación de queremos que ya no tengan nada de sufrimiento, pero solo para mí, que es el nirvana. Y la motivación más alta, que es una actitud, una actitud de un Mahayana, que nosotros estamos en un linaje Mahayana, es cuando quieres lograr que alcances ese estado donde no más sufrimiento para ti y para todos. Entonces, la idea de esta clase es que decidamos enfocarnos en las cosas vidas que van a afectar nuestra experiencia
al momento y después de nuestra muerte, y que elijamos con toda la conciencia de lo que implica cada instante de vida, las incontables semillas que estamos gastando con cada respiración, y que elijamos no involucrarnos en nada que esté enfocado a algo menor, a algo que no nos asegura que lo que venga después de nuestra vida sea más elevado. Y, y requiere de práctica, requiere de hacer meditación, requiere de estártelo repitiendo, pero lo más poderoso es, ay, en ese momento que estás a punto de contestar feo, no, o decir que no a algo porque simplemente no tienes ganas, o bueno, ahí puede ser debatible, ¿no? Pero estás a punto de decir esa mentirita o esa exageración y que digas, no, 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 o sea, si esto es lo último que mi mente me grabaría diciendo, alto, o sea, no quiero que esta información se grabe, ups, no. Y ese tipo de conciencia va a hacer que cada vez ese alto detente sea mucho más poderoso, mucho más temprano, hasta un momento donde ya ni siquiera sientas el impulso a decir la mentirita. Y así es como vas desactivando los hábitos, los patrones, y vas reforzando los hábitos y patrones que sí te llevan a elegir lo que va a traer una experiencia superior después de tu muerte. Y si no les importa, voy a concluir la clase, que me ha aguantado mucho las ganas de toser. Entonces vamos a pasar a la meditación. La meditación es pensar en estas tres razones sobre la certeza de la muerte. La última diapositiva que vimos es el bulldog, el reloj de arena y la escena donde vas corriendo y las fotos de tus maestros y todos los libros de Dharma se quedan atrás. Queremos justo meditar en que es certera la muerte, que no tiene piedad, viene con todo, que el tiempo no lo podemos recrear, y que incluso cuando estamos practicando Dharma de forma convencional no podemos practicar lo suficiente. Eso es en lo que vamos a meditar. Y la siguiente diapositiva, esa es la tarea de meditación, pensar en esto. La siguiente diapositiva, si quieren hacer una aportación para casa, perdón, para ICI México, es muy bienvenida. Ahí está el PayPal y los datos de la cuenta de ICI México. Si quieren apoyar a la organización de la que vienen todos estos textos y que transcribe estos textos para que estén disponibles y después puedan ser traducidos al inglés, es ALL. Ahí están los datos. Y Lore, ¿puedes hacer la ofrenda del mandala, por favor? Aquí está la gran tierra llena de aroma a incienso, cubierta por un manto de flores. La gran montaña, los cuatro continentes, adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente los convierto en el paraíso de un Buda y te las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten el mundo puro. Iram Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Que por la bondad que acabo de realizar, todos los seres vivos completen la colección de mérito y sabiduría y así generen los dos cuerpos supremos que el mérito y la sabiduría crean. Muchas gracias. Mamá, creo que tienes la mano levantada. No sé si es de antes o quieres decir algo. No, no tiene importancia. ¿Segura? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por compartir la presentación y por grabar. Muy buenas noches a todos y les deseo una dulce y fuerte meditación en la muerte. Ujú. Gracias, te Gracias. mejores. Feliz semana.
Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Ah, Martín, qué bueno. Síganos Muchas enseñando. gracias. Buenas noches. Gracias, Sofía. Gracias, Raimundo, qué padre que aquí andas.